Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de los chistes. Los chistes son textos de humor cuya intención es hacer reír a quienes lo escuchan o lo leen. En el caso de los chistes se utilizan situaciones graciosas, situaciones que nos hacen reír, que nos van a causar una sonrisa, pero también se pueden ocupar los juegos de palabras. Los juegos de palabras consisten en utilizar precisamente palabras que se pronuncian de manera parecida pero que tienen diferentes significados, o esos juegos de palabras pueden ser palabras que están compuestas y que a la hora de unirlas también estamos uniendo dos ideas diferentes. Hay muchos tipos de chistes, por ejemplo, están los chistes exagerados en donde decimos, era un hombre tan pero tan, un hombre tan pero tan pequeño, un hombre tan pero tan alto, un hombre tan pero tan tonto. También tenemos los chistes inteligentes, es decir, que su contenido solamente lo van a entender ciertas personas. Por ejemplo, un chiste en donde solamente los médicos, las personas de salud lo van a entender. Chistes en donde las personas que son abogados lo van a entender. Entonces esos son los chistes, digamos, inteligentes, chistes que las personas que tienen cierta profesión lo pueden comprender. También están los chistes de telón o de actos. Esos chistes son aquellos en donde se inician diciendo, primer acto, salen 10 gallinas. Segundo acto, ahora hay 7 gallinas. Y tercer acto, ahora solamente hay 2 gallinas. ¿Cómo se llama la obra? También en lugar de decir primer acto, también se puede decir, se abre el telón y hay 10 gallinas, por ejemplo. También están los chistes colorados o los chistes rojos. Esos chistes son de contenido para adultos, contenido que, bueno, por efectos de este proyecto, pues no los vamos a utilizar ni los vamos a mencionar. Solamente es necesario que sepas que existen y que ese contenido solamente lo van a entender las personas grandes, así como los chistes inteligentes lo entienden ciertas personas que estudiaron ciertas cosas. Bueno, también los chistes colorados. En el caso de las redes sociales y del mundo del internet, también encontramos otros chistes que son los memes. Los memes pueden ser imágenes, pueden ser videos o fotos de alguna persona que está haciendo algo gracioso o la agarraron desprevenida y su rostro, su cara o lo que está haciendo sirve para interpretarse en diferentes situaciones. Entonces esto de los memes actualmente es como que el chiste en el que estamos más con el que estamos más en contacto. Pero también hay otros chistes, por ejemplo, está de personajes típicos como Jaimito, Pepito, los chistes de gallegos o los chistes de cómo se dice, por ejemplo, cómo se dice pañuelo en chino. O también están los chistes locales. Esos chistes locales son cuando tú y otra persona pueden entender algo, ¿sí? Por ejemplo, un día saliste con tu primo, fueron a la tienda y se cayó tu primo. Entonces fue una situación que te dio mucha risa y solamente ustedes lo vivieron, solamente ustedes lo entienden. Entonces días después le dices a tu primo, oye, ¿te acuerdas como cuando te caíste? Y solamente ustedes se comienzan a reír porque pues las demás personas no lo entendemos. Esos son los chistes locales. Pero bueno, no importa qué tipo de chiste sea, siempre debes de acordarte que los chistes no son para lastimar a las personas, ni para burlarnos de su apariencia física, ni de su cultura, ni de sus creencias, a pesar de que muchos chistes hacen referencia a esto. Por ejemplo, los chistes de gangosos o los chistes precisamente de gallegos cuando estamos hablando de cultura, que no nos debemos de reír de ellos o de lo que cada persona piensa, ¿no? Siempre se deben de decir como esos, como tomar a juego como lo que es, como un chiste, pero nunca decirlo con la intención de lastimar a alguien. Bueno, te voy a poner varios ejemplos. En este primer caso te voy a poner ejemplos de juegos de palabras. Aquí de color morado vemos que está la primera pregunta que dice, ¿cómo se llama un oso que cuenta chistes? Se llama chistoso. Aquí se está utilizando la composición de palabras en donde estamos uniendo la palabra chiste con la palabra oso. Nosotros entendemos que la palabra oso
puede ser un animal, ya sabes, estos animales que están en el bosque, pero al unirlo, al unir esta terminación que lo ocupamos, por ejemplo, ay, qué gracioso, qué chistoso, ese tipo de situaciones que a veces utilizamos esa palabra oso, osa, hace referencia a una persona, pero también puede ser a un animal, pero que al unirlo en un chiste unimos dos ideas, algo que es gracioso con un animal, y entonces nos da como resultado chistoso. Este ejemplo puede ser más exacto. En el siguiente ejemplo, ¿cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? Aquí estamos uniendo un nombre. Nosotros sabemos que Pinocho es un personaje de un cuento muy conocido, muy popular, y si te das cuenta, dentro de su nombre tenemos la terminación 8, ¿sí? Que si nosotros lo escuchamos, sabemos que 8 es un número. Entonces, si vamos a hablar del hermano mayor, es decir, estaríamos hablando de un número mayor. Por eso la respuesta dice que el hermano mayor de Pinocho es Pin 9, ¿sí? Estamos utilizando el inicio del nombre de Pinocho y cambiamos la parte final en donde ponemos 9 porque el 9 es el número mayor. Dentro de los chistes también tenemos el doble sentido. El doble sentido no hace referencia a estos chistes colorados o estos chistes de adultos. El doble sentido se refiere a que en ocasiones una palabra o una pregunta no tiene un significado, sino que pueden tener más, y a veces esos significados pueden ser más profundos. Aquí hay un caso. Un señor muy emocionado le cuenta a su amigo: ayer me compré un reloj de pulsera y es automático y tiene correa de piel. ¿Y qué marca?, pregunta el amigo. Ay, pues la hora. Aquí el doble sentido está en la pregunta ¿y qué marca? ¿Por qué? Porque el amigo está preguntando acerca de la marca del reloj. Un Tommy, un Casio, un Rolex. ¿Por qué? Porque bueno, si el amigo está diciendo que se lo compró y que está muy bonito ese reloj, pues él tal vez en el futuro le interese buscar un reloj de esa marca, de ese modelo. Pero también la palabra marca significa dar una pauta. En el caso del reloj, hablar de tiempo. Te pongo otro caso. Tenemos una canción muy conocida, aprovechando que ya estamos próximos a esta temporada de Día de Muertos. Nosotros cantamos una canción que dice: cuando el reloj marca la 1, las calaveras salen de su tumba. Entonces ahí estamos hablando cuando el reloj marca la 1, es decir, cuando el reloj dicta, cuando el reloj manda, cuando el reloj determina que ya es la 1, pues las calaveras salen de su tumba, claro. Pero aquí estamos utilizando la palabra marca. Entonces, esta palabra tiene dos significados. O puede ser modelo, algo para comprar, o también puede ser algo que está diciendo, algo que está dictando. Entonces, eso es el doble sentido. Mira, vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos en color verde ese doble sentido. Por ejemplo, ¿qué le dijo una uva verde a una uva morada? Respira, respira. Aquí el doble sentido es en la palabra morada. ¿Por qué? Sabemos que hay uvas de color verde y de color moradito, así como rojitas, así moraditas. Bueno, entonces en las caricaturas, si tú pones atención, en ocasiones hay personajes que los pintan así como de color moradito cuando no pueden respirar, cuando se están asfixiando. Entonces el color morado, eso representa cuando alguien no respira. Pero en este ejemplo, la uva verde piensa que la uva morada no está respirando, entonces le recomienda que lo haga, que respire, que aprenda a hacerlo, que no pasa nada. Pero en realidad la uva, ese es su color es morado. Entonces aquí está ese doble sentido, que no está respirando y que está cambiando el color de su cáscara, o que bueno, que el color morado es porque ese es el color de la uva. Te presento otro caso. ¿Por qué está triste el libro de matemáticas? Porque tiene muchos problemas.
Claro, aquí el doble sentido está en la palabra problemas. ¿Por qué? Porque problemas, en el caso de matemáticas, se refiere a problemas matemáticos, o sea, problemas que se resuelven sumando, multiplicando, restando, dividiendo, o sea, problemas en donde vamos a utilizar una operación. Pero también la palabra problemas se refiere a problemas, por ejemplo, personales, problemas en el trabajo, problemas o estas situaciones que nos van a causar un conflicto. Entonces, ese es el doble sentido. Uno pensaría que el libro de matemáticas tiene algún problema, tal vez de dinero, tal vez con la familia o algo, pero no. El libro de matemáticas tiene problemas matemáticos, tiene ese tipo de problemas. Y como siempre los libros de matemáticas son de eso, de problemas, y que siempre hay que ir a la tienda, o que hay que comprar esto, que sumar, que restar, o sea, todo el libro de matemáticas está lleno de problemas. Entonces son demasiados los problemas que tiene, y por eso el libro está triste. Entonces aquí empezamos con esta situación del doble sentido. Dentro de los chistes también ocupamos signos de admiración y de interrogación. Los signos de interrogación siempre se ocupan cuando nosotros vamos a hacer una pregunta. Generalmente cuando la pregunta va iniciada con palabras qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, esas palabras van acentuadas. Entonces desde ese momento ya sabemos que están ocupando signos de interrogación. Y los signos de admiración son esos signos que nos sirven para indicar algún sentimiento, por ejemplo, alegría, asombro, dolor. Vamos a verlo en el caso, en el ejercicio de abajo. Dice: ¿quiere que le ayude a tocar el timbre por usted, señora? Ahí está haciendo una pregunta, por lo tanto utilizaríamos signos de interrogación. Y la señora, muy feliz de que por fin alguien la va a ayudar, responde: sí, muchas gracias, qué amable. Tocan el timbre y después la señora dice: córrele, córrele para que no te vean. Entonces el chico responde: ¿qué hacemos ahora, señora? No entiende lo que está pasando el chico. En pocas palabras, la situación es que la señora quiere tocar el timbre para hacer una broma, para tocar el timbre y salir corriendo, y las personas de adentro de la casa salgan para ver qué está pasando. O sea, es jugarles una broma. Pero el chico pensaba que, pues bueno, que la señora iba por algo, o sea, necesitaba tocar el timbre, pero no, en realidad la señora estaba jugando. Entonces aquí estamos viendo unos ejemplos de preguntas y de respuestas. Esto es muy ocupado en los chistes. De hecho, si te das cuenta, en los ejercicios anteriores ocupamos las preguntas. ¿Qué le dijo una uva morada a otra? ¿Por qué está triste el libro de matemáticas? ¿Cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? Y cosas así por el estilo. Siempre los vamos a ocupar. Tú te vas a dar cuenta de eso en todos los ejercicios y casos y ejemplos que veas de los chistes. También dentro de los chistes ocupamos algo que se llama el discurso directo. Se refiere a todo aquello que dice un personaje, como si lo estuviera expresando en ese mismo momento. Generalmente el discurso directo se puede ver claramente en los textos. ¿Por qué? Porque al iniciar el renglón se pone un guión largo. En el caso del discurso indirecto, no. El discurso indirecto es para repetir lo que otra persona ya dijo, ¿sí? Por ejemplo, Ana le preguntó a Juan que ¿qué animal es 2 veces animal? Entonces Juan le dijo que el gato, porque es 2 veces animal, es un gato y es una araña. Aquí, si te das cuenta, en el discurso indirecto utilizamos otras palabras como dice, dijo, preguntó y respondió. O sea, en el discurso indirecto estamos haciendo énfasis de qué es lo que está diciendo cada persona, pero como no está escrito tal cual, así con guiones, tenemos que indicarlo. Te voy a explicar unas diferencias rápidas del discurso directo y el indirecto. Te repito, en el directo se usan guiones y se nota más la diferencia cuando estás leyendo algo, algún cuento, algún chiste, alguna fábula, etc. Esto se ve más en las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque ese guión indica qué personaje está hablando, qué es lo que dice y qué es lo que le responden. Pero en un discurso indirecto no se nota tan fácilmente.
Un discurso indirecto generalmente es más hablado. Por ejemplo, cuando estás en la sala y llega tu hermano y te dice, oye, dice mi mamá que ya vayas a comer. O sea, tu mamá te está mandando el mensaje a través de tu hermano y tu hermano lo repitió diciéndolo de la siguiente manera. Dice mi mamá que, me dijo que, me preguntó que, me respondió, ¿sí? Eso es el discurso indirecto, cuando estás transmitiendo un mensaje. Por ejemplo, otro caso. Un día estamos en el salón y de repente llega un niño y toca la puerta y de repente dice ese niño, oiga maestra, que dice el director que vaya a la dirección para firmar un documento. Dice el director que. Ese es un ejemplo de discurso indirecto. ¿Por qué? Porque el director está enviando ese mensaje a través de un niño mensajero, ¿sí? Y entonces ya me llegó el mensaje. Pero si ese director, si el maestro quiere decírmelo a mí, solamente a mí, entonces el maestro hubiera ido al salón y nos diría, oiga maestra, por favor pase la dirección. Eso ya sería un discurso directo porque esa persona, ese personaje lo está diciendo. Te repito, el discurso directo se nota más en los textos porque lleva un guión y el discurso indirecto lo ocupamos más cuando hablamos. Espero haberte ayudado con algunas dudas que tengas. Muchas gracias por haber visto este video.